Hallelujah. Aleluya. Today in the morning session, we had a very powerful conversation here regarding the latter visitation of Jehovah to the church. Hoy, en la sesión de la mañana, tuvimos una muy poderosa conversación sobre la visitación postrera de Jehová a la iglesia To help the church. para ayudarle a la iglesia. Now, in the morning, we saw that the visitation of Jehovah brings instruction to the church. Ahora, en la mañana pudimos ver que la visitación del Señor le trae instrucción a la iglesia, That he's using his visitation to instruct us, que Él está usando su visitación para instruirnos, to give us an instruction that we may be able to align our lives with the requirements of the Lord. para darnos una instrucción que nosotros podamos alinearnos a los requisitos del Señor. And as we saw today, the Lord is saying that his visitation brings sanctification to the house. Y como hemos podido ver hoy, el Señor está diciendo que su visitación trae santificación a la casa, It consecrates the house. consagra la casa, And then he decrees that this is holy ground. y entonces Él decreta que esta es tierra santa. And we say that is a big blessing because then we are now able to fulfill the requirements of the Lord. Y decimos que esa es una gran bendición porque entonces podemos cumplir con los requisitos del Señor, Especially in our worship experience, especialmente cuando tiene que ver con la adoración, because the ultimate goal is that we may please Jehovah and get to see the eternal kingdom of Jehovah. porque la meta final es que podamos complacer a Jehová y poder ver su reino eterno. And I want to advance that conversation. Y ahora quiero avanzar esta conversación. We saw that there are certain things the Lord wants to rearrange in the house, rearrange. También pudimos ver que hay ciertas cosas que el Señor quiere reorganizar en la casa. And we saw that in rearranging the house, he wants to restore reverence to Jesus. Y pudimos ver que al reorganizar la casa, Él quiere restaurar la reverencia a Jesús, The fear of God. el temor de Dios. He wants to restore honor to Jehovah, honor to God. Él quiere restaurar el honor a Jehová, el honor a Dios, Respect to the Lord. el respeto al Señor. He wants to restore the fear of God in the way we approach the altar of sacrifice. Él quiere restaurar el temor de Dios en la manera que nosotros nos dirigimos al altar del sacrificio. He wants us to distinguish between the house of the Lord and common place. Él quiere que nosotros podamos distinguir entre la casa del Señor y las cosas comunes. And then we saw that the glory also, he comes in the glory to commission the church, to instruct the church. Y pudimos ver que Él también viene en la gloria para comisionar a la iglesia, para instruirla. And when he commissions the church, he essentially instructs us to go out there to fight for the Lord. Y cuando Él comisiona a la iglesia, esencialmente Él nos pide que vayamos allá afuera y peleemos la batalla para el Señor, That we may be used of him to release the people of the Lord. que podamos ser usados por Él para liberar al pueblo del Señor, To fight for the Lord and release his people because they were also created for worship. que peleen para el Señor, liberen a su pueblo, porque ellos también fueron creados para adorar, That they may now come out and worship him. That is the meaning of revival. que ellos ahora puedan salir y adorarle. Ese es el significado del avivamiento, That many people will love Jesus. que mucha gente ame a Jesús. And we have also seen that surely it is shocking that we can be having this hour in the church. También hemos visto que ciertamente es chocante que estamos pudiendo tener esta hora en la iglesia.
It is shocking, it is fearful, because I began now to walk the nation of Finland into the gravity of this visitation. Es chocante, es temeroso, porque ahora he empezado a encaminar a la nación de Finlandia a la gravedad de esta visitación. When I finally brought you to how the same cloud, the same visitation, came down on Mount Sinai, Cuando finalmente yo los pude traer a como la misma nube, la misma visitación, bajó al monte Sinaí. and what he did was very shocking. He totally sanctified the whole mountain. Y lo que cayó ahí fue muy chocante. Él santificó completamente toda la montaña. So he's declared that now it is holy ground. Él declaró que ahora era tierra santa. And to show the seriousness of that, he gave a warning to Moses that go tell them to prepare like this. Para mostrarle la seriedad de esto, él le advirtió a Moisés que le instruyera al pueblo que se prepararan de la siguiente manera: Wash their clothes, que lavaran su ropa, stay away from the relations with their wives. que se apartaran de tener relaciones con sus esposas. And then he said, once they are ready, he will come. Y el Señor dijo, cuando estén listos, entonces Él llegará. But it's amazing to me that when Moses goes up there, because of this visitation, the Lord sends him back. Pero es sorprendente para mí que cuando Moisés va allá arriba, debido a esta visitación, el Señor lo devuelve. That is Exodus 19:21, which we read already. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 21, que ya leímos. The Lord sends him back. Say, I want to talk to you, but please, first go back. El Señor quiere hablar con Moisés, pero Él lo devuelve. Él le dice, primero regresa. Tell them they cannot touch, but also they cannot look. Diles al pueblo que no pueden tocar, pero tampoco pueden mirar. So the gravity of this visitation to the modern church in Finland. He aquí la gravedad de esta visitación a la moderna iglesia de Finlandia. The same God doing two different things. El mismo Dios haciendo dos cosas diferentes. When he came here in Kisumu, Cuando Él llegó a Kisumu, en Kenia, he came to heal them. Él llegó a sanarlos, Because you see, a historic healing anointing hit the meeting. porque pudimos ver una unción de sanidad histórica que cayó sobre la reunión. I would have failed in my duty here if I failed to underscore the gravity of this visitation. Pero yo hubiera fallado en mi deber aquí si no subrayo la gravedad de esta visitación. So the same time I gave the prophecy that he is coming. In fact, I literally called on the Father to go and defend the borders of Israel like this. Entonces, a la misma vez que yo di la profecía de que Él venía, de hecho, yo literalmente llamé al Padre, le pedí al Padre que fuera y defendiera las fronteras de Israel. I literally called on God the Father in that prophecy to go only around the border and go just by the border like this to defend Juuri Israel. siinä. Yo literalmente le clamé a Dios Padre en esa profecía que fuera solo alrededor de las fronteras, que fuera solo a las fronteras así y defendiera a Israel. Even me, when it was fulfilled, and I watched it in the news, it also shocked me so much. Incluso cuando yo lo vi en las noticias, me impactó tanto. The same God, same cloud, same glory, but has gravity. El mismo Dios, la misma nube, la misma gloria, pero tiene gravedad. And that's what I tried to do in the morning today. Y eso es lo que yo estaba intentando comunicar esta mañana. To bring to a modern church the gravity of the visitation of the God of Israel. De traerle a una iglesia moderna la gravedad de la visitación del Dios de Israel. And I know that eventually I'll come to the Messiah. I already introduced it at the end. Y sé que eventualmente llegaré al Mesías. Ya lo presenté al final. The Messiah that he comes to center in our lives. El Mesías que Él envía para centrar en nuestras vidas. But now I want to move on to a second part also to bring gravity on the visitation.
Pero ahora quiero moverme a una segunda parte para ilustrar la gravedad de la visitación. Turn with me the book of 2 Samuel, chapter 6. Vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hallelujah. Aleluya. You can always read from verse 1, Ustedes pueden leer desde el versículo 1, but I'm reading from verse 6 to 7. pero yo voy a leer del versículo 6 al 7. The title says, The Ark Brought to Jerusalem. El título dice, el arca es llevada a Jerusalén. Verse 6 he says, When they came to the threshing floor of Nahon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore God struck him down, and he died there beside the ark of God. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Can I describe this, beloved people? ¿Puedo describirles esto, amado pueblo? The picture the Lord presents here La imagen que el Señor presenta aquí is the picture of the ark of the covenant of Jehovah and the dead body of Uzzah. es la visualización del arca del pacto de Jehová y el cuerpo muerto de Usa. You can imagine that picture. ¿Te puedes imaginar esa escena? If there is any picture that scores how dreadful this visitation is, it is this picture here. Si hay alguna escena que subraya lo temerosa que es esta visitación, es esta que acabamos de escuchar. He presents a picture of the ark of the covenant of Jehovah and Uzzah's dead body by the side of the ark. Él presenta una escena del arca del pacto de Jehová con el cuerpo muerto de Usa a su lado. Listen, beloved people, Escuchen, pueblo amado, that painting, that portrait, esa escena, the ark of God is being removed from the tent where it was, el arca de Dios está siendo movida de la carpa donde estaba. and if you hear the longing and the crying of the heart of David, Y si escuchas el anhelo y el clamor del corazón de David, he says, How can I live in a house of cedar? diciendo, ¿cómo puedo yo vivir en una casa de cedro? And yet the ark of my God lies in a tent of curtains. Mientras que el arca de mi Dios se encuentra en una tienda de cortinas. So what David set out to do was good. It was a good thing. To move the ark of God and bring it to Jerusalem. Entonces, lo que David se propuso hacer fue algo bueno, de mover el arca de Dios y llevarla a Jerusalén. And as David brings the ark, listen very carefully, beloved. Y mientras David mueve el arca, escuchen muy cuidadosamente, amado pueblo. As David brings the ark, Uzzah is instructed to take care of the moving of the ark. Mientras que David mueve el arca, a Usa se le instruye estar encargado de la mudanza del arca de Dios. Follow me on this, very important, before I come to the message, to lay a foundation for you. Síganme muy cuidadosamente en esto, que es muy importante para darle una fundación antes de yo llegar al mensaje. And so, Uzzah does what is right. Entonces, Usa hace lo que es correcto. I would have done that, you would have done that. Yo hubiera hecho lo mismo y tú hubieras hecho lo mismo. The oxen are pulling the ark of the covenant of the Lord. Los bueyes están cargando el arca del pacto del Señor And they stumble. y se tropiezan. You would have done that to save it. Tú hubieras hecho eso para prevenir que se cayera. He does what is right. Él hace lo que es correcto, What you and I would have done, the right thing to do. lo que tú y yo hubiéramos hecho, lo correcto de hacer. The intention is right. La intención es correcta, But the Lord
He struck him. pero el Señor lo mató. Why did this happen? ¿Por qué ocurrió esto? Listen to me, this is important. Escúchame, esto es importante. Because the Lord Jehovah that we worship, he has a pattern, an order. Porque el Señor Jehová, a quien adoramos, Él tiene un patrón, una orden. Not ours, his order. No es nuestra, es la orden de Él. Just like when I talked about the garment yesterday, I said, finest linen, bright and clean, was given to the church, given her to wear. Como dije ayer cuando estaba hablando sobre la vestimenta, lino finísimo, resplandeciente y blanco se le fue dado a ella para que vistiera. And then he says in that Revelation 19 that the finest linen is the righteousness of the church. Y después él dice ahí en Apocalipsis 19 que el lino finísimo es la justicia de la iglesia. And so you see that that standard of holiness, it is not ours, it is Jehovah's. Entonces puedes ver que ese estándar de santidad no es nuestro, es de Jehová. He gives it to us. Él nos los da. This is my pattern. This is my order for you to worship me. Y nos dice, este es mi patrón, esta es mi orden para que me adores. This is my requirement for you to worship me. Este es mi requisito para que tú puedas adorarme. So we need to understand that very carefully Así que tenemos que entender eso muy cuidadosamente. because the church has not understood this. That's why they have different standards across the world. Y la iglesia no ha entendido esto y por eso tienen diferentes estándares por toda la tierra. And that's why even in the same country, you can find Pentecostal churches and evangelical churches, Presbyterian, you find all types of churches with different standards of God. Y es por eso que incluso en el mismo país puedes encontrar a iglesias pentecostales, evangélicas, presbiterianas y de toda clase de iglesia con diferentes estándares sobre Dios. Follow this very carefully. The Lord Jehovah, he decides his requirement, his standard, and he gives to the church for worshiping him. Sigue esto cuidadosamente. El Señor Jehová, Él decide sobre sus requisitos, sus estándares, sobre la adoración a Él y se los da a la iglesia. If it is worshiping another, okay. But if it is worshiping him, there is his standard. Si se trata de adorar a otro, está bien, pero si se trata de adorarlo a Él, existe su estándar. If that standard is holy in Melbourne, Australia, then it has to be holy in Helsinki, Sen tarvii Finland. olla Si ese estándar es santo en Melbourne, Australia, tiene que ser santo en Helsinki, Finlandia. Now, Ahora, the Lord had set out a pattern on how to move the ark of God. el Señor había establecido una manera, un patrón de cómo mover el arca de Dios. Because we know that the glory sits on the mercy seat of the ark of God. Porque sabemos que la gloria se sienta sobre el propiciatorio del arca de Dios. And so he had set out Entonces él ya había establecido his standard on how the ark should be moved, his pattern, his order. Él había establecido su estándar, su patrón, su orden de cómo el arca tenía que ser movido. Numbers chapter 4, verse 15. El libro de Números capítulo 4, versículo 15. You can read up to 20 if you want, but for now. Después pueden leer hasta el versículo 20. Hallelujah. Aleluya. And this is going to be very important because the Lord is going to use me now to instruct the church on worship. Y esto va a ser muy importante porque ahora el Señor me va a usar para instruir a la iglesia en la adoración. That the church in Finland may observe the worship pattern of the Lord. Para que la iglesia en Finlandia pueda observar el patrón de adoración del Señor, Not ours, no el nuestro, of the Lord.
sino el del Señor. Hallelujah. Aleluya. Numbers chapter 4, are we there? Números capítulo 4. ¿Estamos allí? He says 15. Él dice en el versículo 15. After Aaron and his sons have finished covering the holy furnishings and all the holy articles, Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, and when the camp is ready to move, y cuando haya de mudarse el campamento, the Kohathites are to come to do the carrying. vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. But they must not touch the holy things or they will die. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. And then he says, the Kohathites are to carry those things that are in the tent of meeting. Y después dice, estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Can I describe this for you? ¿Me permiten describirles esto? He's saying God's order for moving the ark Él está diciendo que la orden de Dios para mover el arca es la siguiente. is that within the Levitical tribe, within the Levites, Aaron should go there with his sons and cover the holy furnishings. Aarón y sus hijos de la tribu de Leví, de los levitas, debería de ir allí y cubrir todos los utensilios del santuario And cover the ark and all these articles of worship. y cubrir el arca y todos estos utensilios de adoración. But a special a subtribe of the Levites called the Kohathites, Pero una clan, un subgrupo especial de los levitas, llamados los coatitas, hijos de Coat. the Kohathites were charged with carrying the ark of God. A los coatitas se le dio la carga de llevar el arca de Dios. Finland, listen to me very carefully. This is central. This will transform your lives. Finlandia, escúchame muy cuidadosamente. Esto es central. Esto aquí cambiará tu vida. You will understand the instruction the Lord is bringing through before I reach the message. Vas a poder entender la instrucción que el Señor está dando antes de que yo llegue al mensaje. He's saying the Kohathites are to come, Él está diciendo que los coatitas deben de ir, but they cannot look or touch. pero no pueden ni mirar ni tocar. Do you remember Exodus 19, 12 and 21? ¿Recuerdas Éxodo 19, versículos 12 y 21? I am coming on the mountain. You cannot touch the foot, the holy soil of Mount Sinai. Donde Dios dice, yo llego a la montaña, tú no puedes tocar la tierra santa alrededor del monte Sinaí. Do you remember 21? ¿Recuerdas el versículo 21? Go back and tell them they cannot look. Regresa y diles que no pueden mirar. So, in failing to observe the order of God, the pattern of God, Entonces, al no poder observar el patrón de Dios, el orden de Dios, Uzzah, to begin with, is not a Levite. en primer lugar, Uzá no era un levita. Uzzah, number 2, touched. En segundo lugar, Uzá tocó. Touched. Él tocó. And he says, for such an irreverent act, irreverent, Y él dice que por un acto tan irreverente, to touch is lack of reverence. el tocar es falta de reverencia. I am so glad I am talking to this wonderful nation about the reverence of God, the requirements of God. Estoy tan gozoso de poder hablarle a esta maravillosa nación sobre la reverencia a Dios, los requisitos de Dios. Many lives will change. Muchas vidas cambiarán. People will now understand there is a visitation in the house. La gente ahora van a entender que hay una visitación en la casa. Failure to observe the pattern, the order of God equals irreverence. La falla de observar el patrón de Dios, el orden de Dios, es igual a la irreverencia. You can't touch. No puedes tocar, You can't gaze, look. no puedes mirar. And he says, he did a good thing. Y él dice que él hizo algo bueno.
Uzzah did a right thing. The intention is right. Uzá hizo lo correcto, la intención es correcta. But look at what happens here. The first mistake is what we call modernism, right? Pero mira lo que ocurre aquí. El primer error es lo que nosotros llamamos el modernismo, ¿verdad? I think the first mistake, if you ask me, is called postmodernism or modernism. Si me preguntas a mí, yo pienso que el primer error aquí es el postmodernismo o el modernismo, ¿verdad? To try to bring postmodernism into our worship. Cuando tratamos de mezclar el modernismo en nuestra adoración. I learned this lesson here. Yo he aprendido esta lección aquí, Because the Lord already instructed his pattern of how to move the ark of God, where this glory sits. porque el Señor ya había instruido sobre su patrón de cómo mover el arca donde esta gloria se sienta. Kohathites, and this is how they move. La instrucción, los coatitas y cómo se deberían mover. Did you understand? ¿Me entendieron? Let me repeat it. Déjame repetirlo. 4 people, 4. Stave. Se requerían 4 personas, 4 personas. How do you tie it behind the back of a vehicle? Entonces, ¿cómo es que lo pueden amarrar atrás de un vehículo? How do you put it on a cart and it's moving like this? ¿Cómo lo puedes poner en una carreta y se está moviendo así? Did you understand? ¿Pudiste entender? The first mistake is modernism. El primer error es el modernismo, Because they consulted the ease of doing instead of the call to duty. porque ellos escogieron el camino fácil en vez de cumplir con el llamado al deber. They consulted the ease. How easy can we move it? Ellos escogieron usar la manera fácil para moverlo, Instead of the call to gospel duty, the call to duty. en vez del llamado al deber del Evangelio, el llamado al deber. And in consulting the ease to move it, instead of the calling of God, the call to duty, Y al buscar la manera fácil de moverlo, en vez del llamado de Dios, el llamado al deber, it almost fell and a dead body is lying here next to it. entonces casi se cayó y un cadáver quedó al lado del arca. What is the Lord saying to the church then in Finland? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Finlandia? He's saying that God has set out his pattern for worship and it requires that we observe it. Él está diciendo que Dios ha establecido su patrón para la adoración y Él requiere que nosotros lo observemos. And he says, the failure to observe that pattern becomes irreverence. Y Él dice que el fallo de observar ese patrón resulta en la irreverencia. The failure to observe that pattern becomes irreverence, an irreverent act. Al no poder observar este patrón se convierte en irreverencia, en un acto irreverente. Because he's saying that they chose a cut. Porque Él está diciendo que ellos escogieron una salida fácil. Okay, listen to me, everybody. Bueno, todos escúchenme. The intention may be good. La intención puede ser buena. Good intention, really good. Buena intención, muy buena. What you do, what I'll do to save it. Lo que yo voy a hacer o lo que tú vas a hacer para salvarlo. But he's saying good intention cannot consecrate an irreverent act. Pero Él está diciendo que la buena intención no puede consagrar un acto irreverente. Let me just repeat that one. Permíteme repetir eso. A good intention Una buena intención cannot sanctify an irreverent act. no puede santificar un acto irreverente. You cannot say that the Lord knows my intention, Tú no puedes decir que el Señor conoce tu intención so I can go ahead and break the law because the intention is good. y que por eso puedes violar la ley porque tu intención es buena. That is the biggest message coming to the church in Finland. Ese es el mayor mensaje que le está llegando a Finlandia y a Europa. He's saying the intention may be good, but does it follow God's set pattern? Él está diciendo que la intención puede ser buena,
¿Pero acaso está de acuerdo al patrón establecido por Dios? For example, right now, God set pattern for the church. Por ejemplo, ahora mismo el patrón establecido por el Señor para la iglesia Is in Hebrews chapter 12, verse 14. está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. He says, Él dice, this is now God's pattern for worship. este es ahora el patrón de Dios para la adoración, The pattern that He has given the church for worshiping the Lord. el patrón que Él ha dado a la iglesia para que adore al Señor. So He's saying, whether your intention in church is good, Entonces Él está diciendo que aunque tu intención en la iglesia sea buena, but you must observe God's set pattern. tienes que observar el patrón establecido por Dios. In fact, He says a failure to observe it equals irreverence. De hecho, nos ha dicho que no hacerlo es igual que la irreverencia, Which is highly treasonable by the Lord. que es altamente traición al Señor. He says, Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. He says, for without holiness, no one will see the Lord. Él dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. So consider the following. Así que considera lo siguiente. Let us say you are a pastor in Helsinki. Digamos que eres un pastor en Helsinki. Maybe in your church you go for picnic. Tal vez en tu iglesia organizan un picnic, Because I see this city, they have parks. porque yo veo esta ciudad que tienen tantos parques y parques. Maybe you want to go out as a church in what you call bonding Tal vez quieres usar esta metodología para unir a la iglesia for a picnic. por medio de un picnic. And then in those picnics as a church, some girls hook up men or some men hook up girls. Y en estos picnics de iglesia, algunos hombres enamoran a las muchachas o algunas muchachas enamoran a los hombres. Does it fall in God's set pattern? ¿Acaso esto está alineado con el patrón establecido por Dios? That is the message that comes out of Uzzah's judgment Este es el mensaje que sale del juicio sobre Uzá regarding this glory. en referencia a esta gloria. He's asking, does it line up with this order? Él está preguntando, ¿se alinea esto con la siguiente orden? Make every effort to live in peace with all men and to be holy. For without holiness, your church will not see Christ. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual tu iglesia no verá a Cristo. Nobody will see Christ. Nadie verá a Cristo, Nobody will see the Lord. nadie verá al Señor. Did you people understand the message? He's saying we must go back to reverence. ¿Entendieron el mensaje? Él está diciendo que tenemos que regresar a la reverencia. And it also points to one very important thing. It says that God has an exacting law. Y también apunta a una cosa muy importante, que Dios tiene una ley exacta, precisa. When he says, without holiness, nobody will see the Lord. Cuando Él dice que sin santidad nadie verá al Señor, Then he means that. eso es exactamente lo que Él quiere decir. Another standard of God is Hebrews chapter 10, verse 26 to 31. Otro estándar de Dios es Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. So whatever you are doing, Entonces, cualquier cosa que estés haciendo, whether it's worship, ya sea adoración, evangelism, evangelismo or reaching out to the poor people, o ayudar a la gente pobre, does it fall within God's set standard pattern? ¿acaso cae bajo el patrón o estándar establecido por Dios? And remember that the Lord who gave us Jesus and sent us the Holy Spirit Y recuerda que el Señor que nos dio a Jesús y nos envió al Espíritu Santo is very exact with his requirement. es muy preciso o exacto con su requisito. In other words, you cannot abuse the grace. En otras palabras, no puedes abusar de la gracia.